El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo o violencia. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro hospital, al programa institucional del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Hoy tenemos como invitada a Kelly Johanna Hoyos, ella es psicóloga de nuestro hospital. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Clara, por la apertura del espacio. Bueno, hoy vamos a hablar sobre depresión y ansiedad, doctora, y cómo afrontar esos síntomas, esta enfermedad. Entonces, iniciemos de pronto, no sé si con depresión primero. Sí, la idea es iniciar con el tema de la depresión, aunque quisiera pues como previamente recordar qué es la salud mental, introduciendo pues que es digamos como la capacidad que podemos tener los seres humanos para afrontar las diferentes circunstancias que se nos presentan y podernos desenvolver en los diferentes entornos que tenemos, ¿cierto? Entre ellos el laboral, el familiar, el social. ¿Sí? Resulta que frente a la salud mental podemos encontrar diferentes condiciones que la afecten, ¿sí? Por eso decimos que es un estado dinámico, es decir, cambiante. Entre estas situaciones que pueden afectar está la depresión y la ansiedad. Entonces iniciamos con el tema de la depresión. Manifestando que, bueno, tanto la depresión como la ansiedad remiten a una exaltación de los afectos y las emociones, ¿sí? Ahorita vamos a ver que tienen como unas características patológicas. Primero, reconocer que las emociones hacen parte de todos nosotros como seres humanos, ¿cierto? Hace parte de lo que somos realmente. Entonces, cuando hablamos de depresión, no hablamos de una tristeza. No hablamos solo de me siento triste y por eso estoy deprimido, sino que tiene unas características que van mucho más allá y que son mucho más profundas. Nosotros decimos que el síntoma nuclear, es decir, el síntoma que está como en el centro de toda esta dificultad, es la tristeza de la depresión, es ese síntoma nuclear. Dentro de la depresión hablamos de varios tipos de síntomas que los caracterizamos de determinadas maneras, ¿cierto? Hablamos de los síntomas afectivos, de los síntomas somáticos, conductuales y cognitivos, ¿sí? Cuando hablamos de los síntomas emocionales o afectivos, está la parte que te comentaba precisamente, que es la tristeza patológica. ¿Qué caracteriza eso? Yo me puedo sentir triste por determinadas circunstancias de la vida, por una dificultad laboral, por una dificultad familiar, en fin, por muchos motivos. Como es natural, entonces yo me puedo sentir triste un día, 2 días, tal vez unas semanas y de pronto fue una situación compleja, ¿cierto? Pero hablamos de una depresión. Doctora, cuando sí. se presenta un duelo o una situación que realmente pues hace que uno tenga esos tantos días de tristeza, que sería normal. Claro que sí. ¿Por qué? Porque los seres humanos frente a determinadas pérdidas tenemos reacciones, ¿cierto? Lo extraño sería que frente a las pérdidas que yo tenga en mi vida no me importen. Ahí diríamos qué pasa con la parte emocional de esa persona, ¿cierto? Entonces esa tristeza, como tú lo mencionas, en un duelo es absolutamente natural, ¿cierto? Y un duelo se puede dar por diferentes motivos, por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de mi mascota, por la pérdida de mi empleo, por la pérdida de un amigo, por diferentes motivos. Eso es natural, es una reacción frente a eso que está ocurriendo, ¿sí? Ahora, si decimos que la tristeza se nos está prolongando, uno de los criterios para diagnosticar una depresión es que mínimo haya una duración de 15 días de esa tristeza, pero que además esa tristeza venga acompañada con otros síntomas. No es la tristeza solita, ahorita hablamos de los otros síntomas. Y que tengan una intensidad de tal forma que, por ejemplo, nos empiece a afectar nuestro desempeño laboral, nuestro desempeño familiar. Entonces, como estoy tan triste, me torno muy irritable y tengo problemas constantes, ¿cierto? Ahora, tú me podrías preguntar también de la mano con el tema del duelo. Entonces, yo me siento triste o aburrido porque perdí algo o a alguien. Entonces, la pregunta sería, entonces me siento triste una semana, perdí, por ejemplo, a un hermano. Entonces solo me puede durar esa tristeza una semana. La respuesta sería no, el duelo obviamente tiene unos tiempos más prolongados y esa tristeza está en el marco de eso, ¿cierto? Ahora, hay duelos que se pueden complicar y que decimos esa tristeza puede ser normal por 6 meses aproximadamente. Claro, esa ausencia duele, en fechas especiales duele, pero si decimos lleva 2, 3 años y además hay una pérdida de sentido por otra cantidad de cosas, no solo relacionada con esa pérdida del ser querido, entonces ya ahí podemos hablar de una complicación. Sí, entonces este es uno de los síntomas afectivos y principales de la depresión. Sí.
Y de pronto, doctora, también esas personas que están pensando en eso, si tienen o no depresión, otras como síntomas o señales que puedan como darle esa luz para que ellos digan, pues sí, yo me siento así y no es normal, de buscar ayuda. Claro, entonces aquí ya, bueno, está en la parte afectiva, hablamos también de la parte somática, ¿cierto? Y son síntomas que también se viven en el cuerpo, ¿cierto? Cuando hablamos de los trastornos mentales, no solo hablamos de lo que pensamos y de lo que sentimos, sino también de ciertas cosas que empezamos a experimentar con nuestro cuerpo, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de los síntomas somáticos encontramos personas que a partir de esos síntomas depresivos pueden empezar a tener, digamos, corporalmente movimientos más lentos. Sí, es decir, hay un enlentecimiento. Cuando una persona está deprimida, incluso tú lo puedes notar en el rostro o en la postura, ¿cierto? Una persona que esté tranquila y esté normal puede tener una postura tranquila que su cuerpo mismo refleja ese estado. Pero cuando una persona está depresiva suele normalmente verse como un poco más lento en los movimientos, incluso al caminar. Eso lo podemos notar, por ejemplo, en los adultos mayores, no porque haya un asunto depresivo, sino porque es parte del envejecimiento como tal, ¿cierto? Pero una persona que decimos es joven, por ejemplo, un adolescente que esté con movimientos lentos, con mirada al piso, ¿cierto? Constante, o como que lo notemos ido, decimos esto es otro signo, ¿sí? Dentro de los síntomas afectivos también podemos encontrar ciertos estados de ansiedad, ¿cierto? Que la persona nos diga, me siento preocupada, a veces no sé por qué, pero hay una preocupación frente a algo. Ahí está como lo podemos nombrar como desasosiego o angustia, está presente. Dentro de los síntomas cognitivos, que ya hablamos pues que están relacionados con el pensamiento, encontramos que hay algo que se llama bradipsiquia, y la bradipsiquia es como un enlentecimiento del pensamiento y del procesamiento de la información. Entonces, una persona que no tenga depresión, se le plantea una pregunta y la persona puede responderte de manera tranquila, pero cuando hay bradipsiquia, la persona se nota como un poco oída, como no logra procesar cierta información porque está ese enlentecimiento en su pensamiento. Cuando hablamos de síntomas cognitivos también hablamos de pensamientos negativos, ¿sí? ¿Con respecto a qué? Con respecto a sí mismo, con respecto a su entorno y con respecto al futuro. Eso es muy característico en una persona depresiva, que diga, no, es que ya nada tiene sentido, yo ya no veo salida, yo soy una persona que no tiene valor de nada, todo lo hago mal y a mi alrededor nadie me quiere, yo siento que yo ya a nadie le importo, además yo ya no me imagino en un futuro. Ese es un pensamiento absolutamente negativo, incluso teniendo herramientas externas para poder ver las cosas de una manera diferente. Como ese pensamiento negativo está instaurado, para la persona es muy complejo verlo diferente. Y otro de los síntomas cognitivos es la minusvalía, que quiere decir yo ya no soy capaz de hacer nada. Yo antes podía ir a trabajar, yo antes podía desarrollarme en diferentes áreas, pero desde que me siento así tan deprimido y tan desmotivado, yo ya no quiero absolutamente nada porque igual no soy capaz de hacerlo, ¿cierto? Siento que ya no. Exactamente, no le provoca, que está, digamos, también desde el lado de la anedonia, que la anedonia es ya no siento placer, ya no me genera nada. Antes me encantaba ir a cine, me encantaba escuchar música, me encantaba ir a las obras de teatro y ya cuando voy siento que no le saco gusto a nada. O escucha uno de pronto personas que todo es qué pereza, qué bobada, a qué voy a ir. Y también de pronto, doctora, lo que decías frente al, como a esa, no necesariamente tendría que ser decir que ya no quieren hacer nada, sino de pronto la negatividad frente a su trabajo o lo que hace, lo que yo hago está mal hecho. De pronto también se puede presentar que más sea como una negatividad también, no tanto hacia el futuro, sino como lo que yo hago no le gusta a nadie, también se presenta. Claro, porque es que también hay un pensamiento negativo hacia sí mismo, como lo que yo hago ya no tiene sentido y no tiene valor, entonces a nadie le gusta. Entonces en la depresión está mucho esa característica, está con relación a sí mismo, al otro y a su entorno, y también con respecto al futuro. Entonces eso que tú mencionas está dentro de esas características y de ese pensamiento negativo. Digamos que otro de los temas que puede aparecer
a nivel cognitivo u otro síntoma o afectación son las ideas autolíticas, es decir, ideas de hacerse daño a sí mismo, ¿cierto? Porque claro, como hay una pérdida de sentido, como hay un sufrimiento y un malestar emocional, entonces puede ser una de las primeras ideas que para estas personas puedan aparecer, ¿cierto? Por eso, la depresión puede ser un riesgo si sabemos que es una afectación en la salud de las personas, y como afectación en la salud implica unos riesgos en la integridad como tal de la persona. Una depresión no tratada puede derivar en muchísimas cosas. Puede ser muy delicado en cuanto a que como la persona tiene todos estos pensamientos negativos y este sentimiento de estado de ánimo muy bajo, de no sentir placer ni satisfacción por nada, entonces puede haber no, ya no vuelvo a trabajar, entonces pérdida del trabajo, ¿cierto? Por la irritabilidad y el malestar, generar muchos conflictos dentro del entorno familiar y hasta el riesgo nos puede avanzar tanto que la persona puede finalmente terminarse haciendo daño. Entonces, digamos que si esa depresión puede abordarse desde un primer momento sería lo ideal, para que no nos avance, digamos, a algo de mayor gravedad y que pueda poner en riesgo realmente la integridad de las personas. De pronto aquí, doctora, también otras afectaciones más en el cuerpo, físicas que de pronto también se presentan, que sea problemas estomacales, de pronto también esa pérdida de gusto por la comida. Entonces, como esa parte que también como física que puede mostrar la depresión. Claro, O esos dolores también, de pronto dolores en las articulaciones. Claro, resulta que a veces desconectamos un poquito la parte física y orgánica de la mental y resulta que hay una estrecha conexión, es decir, una afecta a la otra, ¿sí? Por ejemplo, yo me encuentro bien en todos mis sentidos, pues en la parte física y mental y me diagnostican alguna enfermedad terminal o crónica, eso inmediatamente va a afectar mi estado emocional, mi pensamiento, mi actitud, mi comportamiento. Igualmente del otro lado, ¿cierto? Si yo estoy teniendo y asumiendo una posición negativa frente a una cantidad de cosas, entonces eso también se empieza a ver reflejado en mi cuerpo. Por ejemplo, uno de los síntomas característicos de la depresión es el cambio en el apetito, ¿cierto? Entonces una persona con depresión normalmente empieza a decir no tengo hambre, no me provoca comer, yo puedo pasar todo el día sin comer nada y no me dan ganas, ¿cierto? Y lo otro también con relación al cuerpo son los ciclos de vigilia-sueño, ¿cierto? Es decir, una persona con depresión normalmente tiene una alteración en el sueño. ¿Y qué alteración posible puede haber? Una alteración con los tiempos del sueño, ¿cierto? Dormir menos, que se despierte tempranamente, que se despierte durante la noche, o también podemos tener presente la hipersomnia. ¿Qué quiere decir? Que la persona quiere estar durmiendo todo el tiempo. Muchas personas narran, yo me siento tan mal, tan desmotivado, que yo quisiera quedarme en la cama y ya. Entonces hay personas que incluso a veces se levantan, van al baño, medio comen y se encierran inmediatamente. Entonces ahí ya estamos viendo una afectación en su parte corporal, porque evidentemente esa parte orgánica que regula también el sueño ya está siendo y se está viendo afectada, ¿cierto? Y también en una parte social de la persona. Normalmente una persona con depresión tiende a aislarse. Entonces ya no quiero compartir, como ya nada me genera satisfacción, entonces yo ya me encierro, yo ya me quedo solo, nadie me entiende, nadie me comprende, entonces me encierro. Bueno, doctora, ya hablemos cómo abordar a esas personas y como familia o como amigos esos síntomas ya que son pues tratados por psicología o por psiquiatría si se necesita. Entonces hablemos un poco sobre cómo abordarlos para poder ayudar a estas personas con depresión. Claro, lo primero, digamos, si somos personas cercanas a alguien que esté cursando por un episodio depresivo o que ya tenga un diagnóstico de trastorno depresivo, lo primero es reconocer que realmente la persona está sufriendo. Muchas veces se tiende a decir, es que está llamando la atención, es que eso es por hacerse nomás, es que él quiere que, o él o ella quieren que todo el tiempo estén pendientes de él y nosotros no podemos. Es reconocer que realmente si una persona está viviendo esto, está sufriendo y el sufrimiento y malestar emocional puede ser demasiado grande. Primero ese reconocimiento. Lo segundo, acompañar muchísimo, procurar que la persona así de pronto no sienta tanto placer y satisfacción con esas actividades, que las siga haciendo y las siga manteniendo, es decir, como de alguna manera tratar de pelear con eso que está ahí presente, y obviamente tratar de buscar una ayuda, ¿cierto? Hay cosas que de pronto tenemos ciertos recursos para poderlos manejar de manera individual y
por ejemplo, una persona con un episodio depresivo leve, puede tener recursos y una suficiente red de apoyo como para decir, yo puedo solita y lo logré, ¿cierto? Sin embargo, siempre es recomendable poder acudir, digamos, donde un profesional que le pueda dar un manejo objetivo a la situación, ¿sí? Nuestra familia nos acompaña, nuestros amigos nos acompañan, pero indudablemente está involucrada la parte emocional. Un profesional no involucra la parte emocional, sino que aborda el tema objetivamente. Entonces, siempre motivar a la persona a que busque esa ayuda para que pueda dársele un tratamiento. Sabemos que las depresiones que son moderadas o graves requieren un tratamiento farmacológico. Bueno, doctora, vamos a ir a unos comerciales y ya regresamos acá en nuestro hospital. Ya regresamos con nuestro hospital. Conoce el remedio para prevenir el cáncer, enfermedades del corazón, la diabetes, actividad física. Tómalo todos los días. Si eres menor de 18 años, mínimo 1 hora diaria. Y si eres mayor de 18 años, media hora diaria. Actividad física está indicada para todas las personas. Hoy y todos los días el remedio es actividad física. Y despídete de muchas enfermedades. Remedio recomendado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Somos Antena 4. Somos el canal comunitario de Jardín. Aquí nos vemos. Él se levanta con el canto del gallo, como usted. Le gusta tomar leche de la vaca. Saluda a cuanto vecino se encuentre. Va a misa. Es de los que les gusta echar cuentos en la plaza. Y es de los que no puede esconder sus sentimientos. Él es como usted. Pero con una diferencia. Él asumió el compromiso de convertirse en policía para trabajar por la seguridad de usted. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Estás viendo nuestro hospital. Regresamos acá a nuestro hospital hablando sobre depresión y ansiedad. Entonces, doctora, para terminar sobre hablar de la depresión, demos pues como ese llamado también a esas familias, a las personas que están en su casa que de pronto sienten esa tristeza o un poquito de los síntomas que hemos hablado y tal vez piensen que tienen una depresión, pues invitarlos a que vengan acá al hospital, busquen ayuda con la psicóloga o también con su grupo familiar. Y busquen como esa red de apoyo de lo que estábamos hablando. Sí, Clara, realmente es un llamado pues como a las personas a hacer ese reconocimiento de sus emociones, de lo que puedan estar sintiendo, procurar buscar una ayuda porque realmente es importante siempre tener un soporte. A veces los seres humanos no tenemos en determinadas circunstancias los recursos suficientes propios para poder afrontar esas circunstancias, entonces ahí es fundamental siempre poder acudir a alguien, ¿cierto? Como tú mencionabas, aquí en el hospital contamos con el servicio de psicología, que la ruta siempre va a ser médico general, quien va a remitir a psicología, EPS aprueba y se inicia un proceso. Y también mantener esas redes sociales de apoyo, ¿cierto? Realizar otras actividades. Se recomienda muchísimo, por ejemplo, en el tema de la depresión o cuando se presentan síntomas o un cuadro clínico depresivo, realizar ejercicio, vincularse a otras actividades diferentes que nos permitan, digamos, como poder transferir cierta parte emocional a esas otras actividades y poder, digamos, tramitar y gestionar de forma diferente lo que podamos estar sintiendo. Y muy importante, doctora, también acá, que esas personas que de pronto sienten eso, no teman pues abordar ese tema
por estigma o porque qué pena, eso le puede pasar a cualquier persona, a mí, a usted doctora, a cualquier persona, incluso una persona también que está preparada para ese tema como Claro, ustedes. claro, todos somos humanos y todos somos susceptibles y podemos estar propensos a cursar por una situación como esta. Entonces es importantísimo lo que dices, no estigmaticemos y no señalemos a una persona que está pasando por algo como esto, porque decíamos, hay un sufrimiento grande y en ese sentido, pues lo que menos podríamos hacer con una persona así es señalarla o juzgarla por eso que está ocurriendo. Entonces es importantísimo reconocer que tú, que yo y que todas las personas que nos pueden estar viendo pueden tener estos síntomas. Bueno, doctora, pasemos al otro tema de hoy, que es la ansiedad, y también identificar como esa diferencia entre realmente una ansiedad como enfermedad o como un trastorno, que la ansiedad que uno puede sentir en un momento de alegría o de estrés por algo, que de pronto uno piensa en la ansiedad y piensa que es solo ese momento inmediato, no algo que pueda tener como repercusiones en varios días o en la salud. Claro que sí, bueno, partimos señalando que la ansiedad es un sentimiento desagradable, ¿cierto? Que genera malestar y está relacionado con el temor y viene normalmente acompañado de sensaciones o activación fisiológica o corporal, ¿sí? Lo que tú dices es súper importante. Tenemos ansiedades normales, ¿sí? Por ejemplo, frente a circunstancias nuevas, normalmente podemos experimentar ciertas sensaciones de ansiedad. Por ejemplo, el corazón se pone un poco más rápido, ¿cierto? Podemos empezar a sudar, podemos empezar a pensar cosas relacionadas con eso, pero es, digamos que de alguna manera funcional y adaptativo a ese contexto. Resulta que cuando hablamos de una ansiedad patológica o una ansiedad que ya puede repercutir en la salud de la persona, también hablamos de una intensidad mayor y digamos de una duración en el tiempo más larga de la que se puede sentir, ¿cierto? Por ejemplo, frente a la situación nueva, puedo empezar a pensar una cantidad de cosas, pero ocurre la situación y lo manejo pues con tranquilidad y lo logro abordar. En la ansiedad normalmente digamos que esa situación la vemos mucho más grande y normalmente desborda a la persona y a la circunstancia. Diferenciarlo también, por ejemplo, del miedo como emoción básica de todos los seres humanos. El miedo es una reacción adaptativa a las circunstancias. Imaginémonos, por ejemplo, vamos caminando y nos encontramos con una culebra muy grande, ¿sí? ¿Cuál es la primera sensación que nos empieza a aparecer? Nos activamos inmediatamente, ¿cierto? Entonces nuestro cuerpo se activa, nuestro corazón empieza a latir más rápido, es decir, empieza a bombear sangre más rápido por nuestro cuerpo, pero esto es para preparar a nuestro cuerpo para la huida. Normalmente ocurre así, Además, ¿cierto? es como un mecanismo de defensa. Es como un mecanismo de defensa o adaptativo a esa situación. Uh-huh. Entonces, el miedo se dice que evolutivamente pues nos acompaña porque nos protege frente a esas situaciones. Entonces hay un estímulo externo en el miedo, acá hay una característica y es que el estímulo está ahí realmente, es decir, ese estímulo es externo y está. Entonces me encontré con la culebra, me angustié muchísimo, tuve que salir corriendo, u otro la ataca, u otro se defiende, si la culebra va a atacar, entonces hay una reacción, ¿sí? Entonces está muy ligado con el cuerpo, con esa reacción inmediata y con esa necesidad que tenemos de protegernos a nosotros mismos. Por eso decimos que es evolutiva. En la ansiedad, normalmente el estímulo no está localizado, ¿cierto? Una persona con ansiedad te puede decir, yo siento como una preocupación, un malestar, una cosita aquí, siento el corazón rápido, me siento como desesperado, pero no sé por qué. ¿Sí? Es decir, no hay un estímulo real externo. En una ansiedad adaptativa sí lo podemos ubicar. Es decir, es que voy a empezar, hoy tengo que hablar en público en el trabajo y eso me pone ansiosa, entonces me pongo un poco nerviosa, ok. Pasó, hay un estímulo, está ahí externo, fue adaptativo porque me permitió prepararme más para el tema y lo abordé, ¿sí? Pero en la ansiedad patológica resulta que eso ya no está, es decir, es constante, es duradero y empieza a afectar también otras áreas de la vida de la persona. Bueno, también hablemos como de esas señales que podemos ver en esas personas o en uno mismo que de pronto no las puede identificar, de pronto pienso, no, tengo una preocupación, pero realmente no sé qué me está pasando.
por lo que decías también, uno no identifica por qué siente esa sensación en el estómago o esa presión. Ok, tanto en la ansiedad como en la depresión pueden haber situaciones o eventos detonantes, ¿cierto? Una persona que tenga un trastorno de ansiedad pudo haberlo relacionado con cierta situación, por ejemplo, familiar, que ocurrió y a partir de ahí desarrollar todos unos síntomas de ansiedad, por ejemplo, haberse visto expuesto a una situación de violencia intrafamiliar que le generó mucho malestar, mucha preocupación, pero entonces ya lleva 3 meses, a pesar de que ya la situación, por ejemplo, de violencia no está presente, lleva 3 meses en los que siente mucho temor, mucho desasosiego, mucho malestar, entonces ya ahí decimos, listo, es una duración prolongada, es decir, se mantuvo en el tiempo y está generando dificultades incluso en el área laboral. Es decir, hay unos criterios que pueden ser similares a los que hablábamos de la depresión, que empieza a generar cierta disfuncionalidad en las áreas de desempeño de la persona. El síntoma nuclear de la depresión, de la ansiedad, ahorita hablamos de que el síntoma nuclear de la depresión es la tristeza. El síntoma nuclear de la ansiedad es un sentimiento de temor constante, ¿sí? Entonces una persona que puede sentir temor, muchas personas con ansiedad dicen, yo tengo temor todo el tiempo de morirme. Entonces siento un dolor en el pecho constante y siento un vacío en el estómago, pero pienso que me voy a morir y todo el tiempo le doy vueltas a eso. Puede aparecer esa sensación o ese sentimiento de temor frente a la muerte de algún ser querido. Entonces todo el tiempo pienso que mi mamá o mi papá se van a morir, ¿sí? Incluso sin haber señales de que eso ocurra, ¿cierto? Por ejemplo, los papás pueden estar absolutamente saludables, pero hay instaurados unos pensamientos que, digamos, son también pensamientos negativos y o lo llamamos pensamientos automáticos que están relacionados con ese temor, y entonces ese temor ya nos genera una cantidad de activación a nivel fisiológico, ¿cierto? Por ejemplo, puede estar el temor a volverse loco, tengo mucho miedo de volverme loco, de tener alguna enfermedad grave, entonces siento que me duele tal parte de mi cuerpo, entonces esto debe ser porque tengo esta enfermedad, si los pensamientos, digamos, se maquinan demasiado rápido. Ansiedad y depresión, una posible diferencia. Normalmente en la depresión, digamos, hay un enlentecimiento de ciertas cosas, un bajo estado de ánimo. En la ansiedad normalmente hay un estado más de activación a nivel fisiológico. Aquí, doctora, de pronto se presentan varios tipos de ansiedad y están diferenciados de pronto trastornos de ansiedad dentro del área general de la ansiedad. Sí, hay diferentes tipos de ansiedad, hay ansiedad fóbica, hay trastornos adaptativos que los llamamos que se presentan normalmente cuando hay una situación estresante en la vida, en el ciclo vital de la persona que generó mucho malestar y que está presente. El trastorno adaptativo, la característica es que están presentes los síntomas mientras el estresor o la situación que generó esa dificultad está presente, ¿sí? Normalmente esos síntomas remiten, es decir, pasan cuando ya ese agente estresor está por fuera, ¿cierto? Por ejemplo, en el trastorno de ansiedad generalizada no hay un estresor evidente, que era lo que decíamos, me siento mal, hay malestar, hay tensión, hay dificultades orgánicas, hay dificultad para respirar, siento tensión en el pecho, pero no sé por qué. Ese es un trastorno de ansiedad generalizada. Lo que te mencionaba, la ansiedad fóbica. La ansiedad fóbica sí está relacionada con un estímulo externo, ¿cierto? Por ejemplo, yo le tengo fobia a las ratas. Entonces, claro, vi la rata y entré en una crisis de pánico porque vi la rata. ¿Por qué es ansiedad? Porque es un miedo y un temor desmedido. Es decir, una ratica chiquita no te va a herir, no te va a hacer daño, pero tú le tienes mucho miedo a esa rata, ¿sí? Entonces, está más relacionado con lo que pensamos. Ahí no sería tan adaptativo, ¿cierto? Adaptativo sería que me aparezca un león en este momento y yo me ponga con un miedo terrible. Claro, el león me puede atacar, ¿cierto? Pero con la ratica no sería proporcional ese estímulo con el temor que estamos sintiendo. También puede aparecer trastornos, lo llamamos trastornos mixtos de ansiedad y depresión, es decir, hay un curso de los síntomas emocionales de tristeza, de malestar, pero también hay un curso de síntomas ansiosos, ¿cierto? Preocupación constante, una activación y digamos, un malestar fisiológico constante. Bueno, doctora, aquí frente a esas preocupaciones que nos mencionas, de pronto todas las que nos mencionaste o en general son muy específicas. También puede presentarse frente a la situación normal de la vida, pues como a miedo a avanzar, a ser exitoso o soy muy exitoso a tener
una caída pues en mi vida laboral, en mi vida estudiantil. Claro, ahí digamos que podríamos hablar de algo adaptativo, lo que yo te decía, ¿cierto? Como a la frustración pues de perder algo. Y cuando podríamos decir que eso es normal, porque claro, es que perder algo, digamos, tengo una motivación en mi vida, no lo logro, ¿cierto? Pensaba hacer esto y no lo logré. Sentir ciertos estados o pasar por ciertos estados de tristeza, de desmotivación o incluso ponerme ansioso y empezar a pensar que no voy a lograr ciertas cosas, en ese momento puede ser adaptativo, es decir, es el recurso que estoy teniendo para afrontar eso que me está ocurriendo. Pero cuando decimos que es patológico, cuando tú, por ejemplo, frente a esas situaciones me dices, yo llevo 6 meses en que no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien, estoy con un temor constante y permanente, me siento desmotivada, me siento triste, me estás hablando de mucho tiempo, es decir, ya ahí no está siendo adaptativo, por el contrario, te está impidiendo desarrollarte y desenvolverte en las demás cosas que tienes en tu vida. Bueno, doctora, para este trastorno de ansiedad y también de pronto la depresión, muchas personas piensan que solo se medican, pues que además que muchas personas también no van porque piensan que lo van a medicar, que me van a dopar, que va a ser como un zombie. Entonces hablemos un poquito sobre estos tratamientos tanto para la depresión y la ansiedad, la terapia, una cantidad de maneras pues de tratar esto, y que pues en algunos casos habrá que tener medicación, pero que también tener en cuenta que no es una medicación precisamente para lo que muchas personas piensan que es para doparlos y que no sientan la vida ni que nada, ni que presenten pues ninguna motivación, al contrario es para ayudar como un proceso químico que tiene el cuerpo. Exactamente. No todas las depresiones y todos los trastornos de ansiedad requieren un tratamiento farmacológico, pero cuando se requiere es importante tener presente lo que tú dices, y es, si yo requiero una medicación, quiere decir que es algo que me va a ayudar a nivel neuroquímico a estabilizarme para que esos síntomas no sean tan intensos y no me dificulten ese desempeño de la vida. ¿Quién resuelve la situación? La persona o el sujeto, ¿cierto? Es decir, digamos, la única forma de manejar esto no va a ser el medicamento, es decir, el medicamento no te va a resolver por sí mismo la dificultad, el medicamento te va a ayudar a manejar y a controlar una cantidad de síntomas que pueden resultar muy disfuncionales en la persona, pero quien resuelve la situación va a ser la misma persona a través de sus propios recursos. Por eso siempre se dice acompañar de un proceso psicoterapéutico que permita una elaboración subjetiva de eso que está ocurriendo, ¿cierto? No es la elaboración del psicólogo, sino la elaboración de la persona con el acompañamiento, por ejemplo, del psicoterapeuta o del psicólogo. Es importante, bueno, que en los tratamientos farmacológicos siempre se haga un seguimiento, y yo estoy muy, digamos, con los pacientes muy de la mano o resaltando muchísimo eso, porque hay personas que entonces van, les medican y se quedan con la medicación. No, yo hace 3 años que vengo tomando estos medicamentos, yo nunca volví al psiquiatra, yo nunca volví al médico, porque los médicos también pueden prescribir el tratamiento y ya. Y no se trata, y no puede ser así, realmente se requiere un seguimiento constante frente a esos medicamentos. Los medicamentos psiquiátricos pueden tener efectos secundarios como cualquier otro medicamento. El especialista es quien va a hacer manejo de estos síntomas, ¿cierto? De estos síntomas o efectos secundarios, que si son ya demasiado graves, pues obviamente hay que considerar otra medicación y otras posibilidades. Entonces, importantísimo también quitarnos este estigma que el medicamento es para los locos. No es el medicamento, es un tratamiento. Las enfermedades requieren un tratamiento y todas tienen un tratamiento diferente. En los casos pues de patologías psiquiátricas tenemos estos particularmente, pero hacerlo siempre muy juiciosos con el especialista, porque son ellos quienes van a poder lograr controlar y contener estos efectos secundarios que pueden haber. Los medicamentos psiquiátricos tienen dosis, ¿sí? Entonces, claro, si a mí me mandan una dosis gigante, claro, yo puedo vivenciarme o verme como un zombie, pero resulta que las dosis siempre se inician con dosis mínimas para ver cuál es la dosis mínima que puede ayudarle al paciente y que la pueda tolerar y que no le vaya a generar demasiados efectos secundarios. Además, aquí también, doctora, también como al contrario, muchos pacientes llegarían también, mándeme pastillas para que se me quite esto. Y lo que mencionabas que es muy importante, que es ese acompañamiento, no solo es la medicación, y no siempre necesitan medicación, sino una terapia, y tal vez con una terapia sea suficiente.
o las dos combinadas, como decías, pero importante tanto ser consciente de eso, que nos debemos tomar el medicamento, de estar juiciosos, pues, porque además, como mencionabas, funciona también como si fueran las pastillas de la presión o de algo. Hay que hacer como esos ajustes según el cuerpo, según cómo funcione o cómo reaccione. Claro, muchas personas creen, como tú mencionabas, que llegan donde el médico o donde el psiquiatra y mándeme el medicamento como si esa fuera la única solución. ¿Cómo sabemos que no es la única solución? Porque cuando hablamos de trastornos mentales decimos que no hay una única causa, ¿cierto? Es multifactorial. Las circunstancias que pueden detonar en una persona. Entonces no solo son factores neuroquímicos, hay factores ambientales, hay factores sociales, hay factores familiares, incluso individuales y de personalidad que determinan que la persona desarrolle cierto evento psicopatológico. Entonces el medicamento por sí mismo no te va a resolver la dificultad. Puede hacer parte de un tratamiento y como tratamiento requiere un seguimiento. Bueno, doctora, vamos a ir a esta cápsula de la salud y ya regresamos acá en nuestro hospital hablando sobre ansiedad y depresión. ¿Sabías que, según la Organización Mundial de la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y es capaz de hacer una contribución a su comunidad? Dentro de las investigaciones de la OMS, se calcula que aproximadamente el 20% de los niños y adolescentes del mundo tienen trastornos o problemas mentales y cerca de la mitad de los trastornos mentales se manifiestan antes de los 14 años. Los trastornos neuropsiquiátricos figuran entre las principales causas de discapacidad entre los jóvenes. Cada año se suicidan más de 800.000 personas y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo entre 15 a 29 años de edad. Hay indicios de que por cada adulto que se suicida hay más de 20 que lo intentan y el 75% de los suicidios tienen lugar en países de ingresos bajos y medios. La identificación precoz y el tratamiento eficaz son fundamentales para garantizar que estas personas reciban la atención que necesitan. Los suicidios son prevenibles, pero se necesita una estrategia integral multisectorial de prevención, construcción de políticas públicas y concientizar acerca del suicidio como una cuestión de salud pública. Todo esto y más en las cápsulas de la salud de nuestro hospital. Regresamos acá en nuestro hospital para seguir hablando de depresión y ansiedad con la doctora Kelly. Doctora, para terminar el tema de depresión y ansiedad, demos pues como esas últimas recomendaciones y un cierre pues sobre todo para las personas, como decíamos ahora, que están sintiendo eso y que de pronto no saben qué hacer. Invitarlos también a que vengan al hospital y consulten por este tema o por cualquier otro tema que necesiten. Claro, bueno, una de las primeras recomendaciones, hablar de lo que sentimos con las personas de confianza y las personas que tenemos alrededor. Lo que decía ahorita, a veces no tenemos recursos en ciertos momentos individuales, recurramos a otros para que de pronto nos puedan escuchar y acompañar en eso que está ocurriendo. Si la persona considera, con lo que veníamos describiendo ahorita, que puede estar teniendo síntomas de ansiedad o depresión, buscar una ayuda profesional, lo que tú mencionabas, venir aquí al hospital, al médico general, comentar lo que está ocurriendo para que el médico haga las respectivas remisiones, psicología, o si es de más gravedad, pues hará también la remisión a psiquiatría y a psicología. Otra recomendación es procurar mantener y seguir haciendo las actividades que normalmente se hacían, así me generen de pronto, ya no sienta tanto placer, pero procurar mantenerlas, ¿cierto? Es decir, no ceder frente a esa desmotivación, sino que bueno, mantenerme en el espacio, así de pronto no lo disfrute tanto, pero tener presente, bueno, que es un estado y como estado posiblemente va a remitir y voy a poder retomar esas actividades. Finalmente, ese esparcimiento nos ayuda también a focalizarnos y enfocarnos en otras cosas. Mantener siempre el contacto con familiares y amigos, no aislarse, ¿cierto? No tengo ganas de hacer ciertas cosas, me quiero quedar encerrado en la habitación. Bueno, tomar un pequeño impulso y decir voy a salir. Igual voy a ir a compartir, voy a ir a estar en ciertos espacios para sentirme más tranquilo. Comer a intervalos regulares y dormir las horas suficientes.
Y para esto recomendamos, por ejemplo, bueno, hablábamos que hay alteraciones en los patrones del sueño, entonces podemos decir duerman las horas que son, pero la persona resulta que puede que no sea capaz de dormir, ¿cierto? Entonces tratar de mantener como una higiene del sueño, quiere decir tratar de mantener unos mismos horarios para dormirme, incluso los fines de semana, para que no se me altere ese ciclo vigilia-sueño. Procurar que más o menos 90 minutos antes de irnos a la cama, realizar actividades que no nos activen demasiado, ¿sí? Es decir, no me voy a poner a tomar café antes de dormirme porque sé que la cafeína me puede activar demasiado, sino mejor, por ejemplo, tomar un libro y leer algunas páginas antes de dormirme, ¿cierto? O el ejercicio también, hacerlo más temprano. Sí, pero el ejercicio, bueno, todos los organismos son muy diferentes, ¿cierto? Se recomienda no hacer ejercicio en la noche porque puede activar el cuerpo demasiado, pero hay personas que dicen, yo hago ejercicio en la noche y me siento súper cansado y me ayuda a dormir mejor. Entonces, identificar qué hace mejor a tu cuerpo, ¿cierto? Si el ejercicio en la noche te hace sentirte muy cansado y te ayuda más en el sueño, hazlo, pero si sabes que si te activas demasiado, das vueltas en la cama 1 hora y claro, era que tu cerebro y tu organismo se activa demasiado, cuando ya vas a la hora de reposo ya él no logra reposar, ¿sí? Procurar que la cama sea el espacio para descansar y para dormir, ¿cierto? A veces hacemos otras cosas en la cama, por ejemplo comer, por ejemplo leer, tratemos de que la cama sea y se asocie siempre con el lugar al que ya voy es a descansar y a reposar, ¿sí? Esas serían pues como unas recomendaciones con relación al sueño. Hacer ejercicio, importantísimo, implementemos rutinas, caminar, jugar fútbol, cualquier otro deporte, natación, algo que me guste, ¿cierto? No es que voy a ir a jugar fútbol y no me gusta y soy pésima y me fui a jugar fútbol, no, algo que realmente a mí me motive, trotar, una bicicleta, caminar, pero que se implemente como rutina y que se pueda tener a diario. Y obviamente en estas circunstancias de depresión o ansiedad, evitar el consumo de sustancias psicoactivas que pueden incrementar la presencia de síntomas. Muchas veces la persona cuando se siente desesperada, cuando se siente mal, lo que primero hace es recurrir al alcohol. Me siento mal y me siento despechado por cualquier otra cosa, me fui a tomar y resulta que esto nos puede agravar los síntomas. Entonces procurar reducir el consumo de cualquier sustancia psicoactiva para que no haya una descompensación mayor. Bueno, doctora, ya para cerrar, darte las gracias por estar acá en nuestro hospital y por esa información tan valiosa para nuestros usuarios y para la gente en sus casas. Ok, mil gracias a ti y a todas las personas que nos están viendo por haber permanecido durante el programa y por escuchar esto que resulta realmente muy importante en la vida de las personas. Bueno, ustedes recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como ese Hospital Gabriel Peláez Montoya, en Twitter estamos como Hospital GPMJ. Muchas gracias por estar acá con nosotros en nuestro hospital y nos vemos la próxima semana.